Hola parceros de YouTube. Como ya lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un top 20 sobre las peores selecciones de fútbol del viejo continente. Pero antes de iniciar, es preciso destacar que este conteo está dispuesto de menor a mayor, y que esta lista solo incluirá los países que sean reconocidos por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol y de la FIFA, ya que sería demasiado tedioso incluir oncenos como Laponia, el Vaticano o Mónaco, por todas las ambigüedades en los parámetros que supuestamente miden el nivel de estas selecciones. Asimismo, también me gustaría mencionar que muchas de estas selecciones vienen mejorando bastante últimamente como producto de las condiciones que ofrece la Liga de Naciones de la UEFA, por lo que no debería extrañarles que alguno de estos países pueda hacer algo muy importante en los años venideros, como por ejemplo una hipotética clasificación a una próxima Euro. Muy bien, sin más preámbulo, empecemos. Número 20. Kosovo. Apodo: Dragarios. Honestamente no deseaba incluir a los kosovares en este conteo, ya que en el poco tiempo que llevan en la FIFA y en la UEFA han podido demostrar que no son una selección de relleno o algo así, ya que encabezaron su respectivo grupo en la primera temporada de la Liga de las Naciones, por lo que consiguieron el ascenso a expensas de Azerbaiyán, Islas Feroe y Malta. Y, no conformes con eso, también empezaron las eliminatorias para la Eurocopa del 2020 con el pie derecho, al empatar con Bulgaria y Montenegro y al derrotar a los búlgaros como visitantes, por lo que pudieron posicionarse en el tercer puesto de su grupo clasificatorio, solo por debajo de Inglaterra y la República Checa, siendo pues que tenían muchas chances de clasificar a la Euro cuando hice este video. Número 19. Macedonia del Norte. Apodo: el lince rojo. Al igual que varias selecciones balcánicas de hoy en día, la historia futbolística de Macedonia del Norte empieza con el desmembramiento de Yugoslavia en la década de los 90, aunque este es el día en el que no han podido destacar lo suficiente en el plano internacional, ya que nunca se han clasificado al Mundial o la Eurocopa, siendo la única selección ex-yugoslava, junto con Kosovo y Montenegro, que jamás ha participado en un torneo internacional más allá de las eliminatorias europeas. Sin embargo, el lince rojo ha mejorado súbitamente desde 2013, gracias a los futbolistas que han surgido de las categorías inferiores, puesto que estos fueron los artífices de su ascenso en la Liga de Naciones de la UEFA, asegurándose un boleto en los playoffs clasificatorios de la Euro. Número 18. Bielorrusia. Apodo: alas blancas. Tras la disolución de la Unión Soviética, Bielorrusia obtuvo el visado de la FIFA, y rápidamente empezó a disputar las eliminatorias más cercanas, tratándose de las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994. En donde no pudo hacer mayor cosa y quedaron eliminados prematuramente, tal y como sucedería con el resto de eliminatorias que disputaron en los años siguientes, ya que no pudieron levantar cabeza hasta las décadas más recientes, cuando pudieron alcanzar resultados favorables ante Italia y Países Bajos, consiguiendo una victoria y un empate respectivamente. Número 17. Georgia. Apodo: Cruzados. Una de las victorias más recordadas de Georgia aconteció en junio de 2016, en el marco de los amistosos preparatorios para la Eurocopa de dicho año, cuando los cruzados se midieron ante España, que en aquel entonces eran los campeones defensores, para derrotarlos por un marcador de 1-0, que sirvió como el punto de inicio de lo que sería un auge futbolístico sumamente prometedor, debido a que su recambio generacional les permitió encabezar el grupo 1 de la Liga de las Naciones, ascendiendo invictos como producto de 5 victorias y un empate en 6 encuentros disputados. Número 16. Armenia. Apodo: colectivos. El seleccionado nacional de Armenia tuvo su mejor clasificatoria en el eliminatorio correspondiente a la recordada Eurocopa de Ucrania y Polonia 2012, donde sumó un total de 17 puntos producto de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. No obstante, a pesar de su buena campaña no logró clasificar a la fase final, al finalizar tercero en su grupo por detrás de Rusia, clasificado directo, con 23 puntos, e Irlanda, de repechaje, con 21 puntos. Y es que los armenios se mantuvieron con opciones de meterse en el repechaje hasta el 11 de octubre de 2011, cuando disputó la última fecha de la clasificatoria ante los irlandeses. Y, a pesar de los esfuerzos de Armenia de dar el batacazo en Dublín, no pudieron doblegar a Irlanda y fueron vencidos por 2-1, quedando relegados del certamen.
Número 15. Letonia. Apodo: Lobos. Desde su independencia de la Unión Soviética, los años dorados del fútbol letón fueron desde las clasificatorias a la Eurocopa del año 2000, en 1998, hasta el final de las clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Y es que durante ese periodo, la selección nacional letona logró clasificarse para la Eurocopa de Portugal 2004, lo cual fue considerado como una hazaña para el deporte de este país, llegando a disputar la fase final para quedar en la 14ª posición, en donde pudo hacerse con un valiosísimo empate ante una superpotencia futbolística del calibre de Alemania. Sin embargo, aunque algunas veces son capaces de sacar algún resultado muy sobresaliente ante selecciones mucho más grandes, lo cierto es que los letones no han recuperado ese nivel que los hizo protagonistas en las décadas pasadas. Pese a que este hecho no les quita el mérito de ser la única selección en esta lista que ha podido participar en la Eurocopa al menos una sola vez. Número 14. Azerbaiyán. Apodo: Terrarios de Fuego. En el año de 2016, en el marco de las clasificatorias europeas para la Copa Mundial de Rusia 2018, tuvo un comienzo esperanzador tras ganarle a San Marino y a Noruega, y luego empatando ante la República Checa de visitante. Posteriormente, perdería ante Alemania por 1-4 en Bakú. Y después, el 10 de junio de 2017, Azerbaiyán perdería en los minutos de agregado frente a Irlanda del Norte por 1-0, para luego caer ante Noruega en la ciudad capitalina de Oslo, por 2-0. Para que, tras la victoria de Irlanda del Norte frente a San Marino por 3-0, Azerbaiyán quedase sin opciones matemáticas de clasificar a Rusia 2018, pese a que aseguraron la mejor clasificatoria de su historia al golear a San Marino por 5-1 en Bakú, aunque su rendimiento ha disminuido notablemente desde entonces, porque últimamente han perdido contra aquellos equipos que debía derrotar, perdiendo inclusive la posibilidad de ascender de categoría en la Liga de las Naciones. Número 13. Israel. Apodo: Blanquiazules. Tal parece ser que siempre voy a estar condenado a mencionar lo siguiente cuando hable de esta polémica selección, pero bueno, aquí voy. Israel es un estado netamente asiático que se adhirió a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, tras ser expulsado en 1974 de su confederación inicial, como consecuencia del conflicto árabe-israelí. Pero volviendo al tema, los israelíes han nutrido su historia futbolística con sus hazañas conseguidas cuando aún hacían parte de la Confederación Asiática de Fútbol, obteniendo entonces la Copa Asiática de 1964, cuando fueron anfitriones, y una sorprendente clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Sin embargo, este equipo no pudo rebasar la fase de grupos a pesar de que dejó una buena impresión, perdiendo ante Uruguay y empatando ante los suecos y los italianos, siendo este el único éxito prominente ante conjunto, porque en la actualidad no han podido rehacer lo hecho en aquellos lejanos tiempos de antaño. Número 12. Luxemburgo. Apodo: León Rojo. Luxemburgo tiene el anti-récord de ser la selección que más eliminatorias mundialistas ha disputado sin poder clasificarse una sola vez a la gran fiesta del fútbol internacional. Pero más allá de eso, podríamos abonarle sus participaciones en los Juegos Olímpicos, en los tiempos en donde las selecciones absolutas eran las que disputaban dicho torneo, en vez de las selecciones sub-23. Y es que los luxemburgueses han aparecido en el torneo olímpico en 6 oportunidades, consiguiendo los octavos de final en 1924, 1948 y 1952. Por otro lado, también podrían destacarse algunos resultados bastante sorpresivos que Luxemburgo ha registrado, como sus victorias ante los Países Bajos, Irlanda del Norte y Suiza, y el reciente empate que cosecharon de visitantes ante Francia. Lo cual no es un dato menor, porque los franceses fueron los eventuales campeones del Mundial de 2018. Por lo que este tipo de resultados proyectan una luz de esperanza para el Gran Ducado de Luxemburgo. Número 11. Kazajistán. Apodo: Halcones.
Kazajistán es un caso particularmente raro al decir verdad, porque al igual que Israel, ellos pertenecieron a la Confederación Asiática hasta que decidieron inscribirse en la UEFA a partir del 2002, aunque no jugaría en clasificatorias hasta el 2004, debido a que el sorteo de la eliminatoria a la Eurocopa de aquel año se realizó en enero de 2002, y la entrada de Kazajistán fue después de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Pero siguiendo con el tema que nos compete, creo que debería mencionar el hecho de que los kazajos se desempeñan mucho mejor en el fútbol de salón, ya que pudieron clasificar a 2 mundiales de fútbol en dicha modalidad. En donde lo más discordante es que el fútbol estándar es el que más atrae a los kazajos, pese a que están relegados en la UEFA. Número 10. Lituania. Apodo: Nacionales. El seleccionado de Lituania nació en 1923, luego de la independencia de este país al fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1940, Lituania fue invadida y anexada por la Unión Soviética. Por lo que, los jugadores de origen lituano jugaron para el onceno soviético hasta 1990, tras el quiebre de la superpotencia euroasiática. Y, aunque es un equipo con un nivel bastante irregular, de sus pocos partidos notables estuvo un empate sin goles ante la selección de Argentina, el 26 de junio de 1999 en Buenos Aires, como parte de su preparación para las eliminatorias para la Eurocopa del año 2000, donde después de aquel amistoso, el onceno lituano cayó sorpresivamente por 0-4 ante República Checa de local y por 0-3 ante Escocia en Glasgow, continuando en las sombras. Número 9. Chipre. Apodo: Azulados. Chipre ha tenido un historial algo modesto en cuanto a sus performances internacionales, ya que nunca ha clasificado a la Eurocopa, y mucho menos a la Copa Mundial de Fútbol. Lo cual se debe a que su población es relativamente reducida, en el contexto de que los equipos que suelen participar en los mundiales y los torneos continentales tienden a tener una población de 2 millones hacia arriba como mínimo, mientras que este país insular a duras penas cuenta con un poco más de 1.200.000 habitantes, por lo que no puede encontrar futbolistas de élite para convocar a su selección. Y es que en las pocas veces que ha logrado destacar con un buen resultado ante un conjunto mucho mejor, suele quedarse a medias por la carencia de variantes de peso en los procesos futbolísticos. Número 8. Estonia. Apodo: Camisas Azules. Tras la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010, la selección uruguaya, séptima en el ranking de la FIFA y semifinalista de aquel exótico mundial, jugó un partido amistoso contra Estonia en el mes de noviembre de 2010. Y contra todo pronóstico, el seleccionado nacional de Estonia ganó sorpresivamente por 2-0, lo cual les serviría de cara a las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del año 2012, donde Estonia consiguió la clasificación a la repesca, dejando en el camino a las mundialistas selecciones de Eslovenia y Serbia, para enfrentarse a la República de Irlanda. Aunque esta seguidilla de buenos resultados terminó abruptamente cuando los irlandeses destruyeron el sueño estonio de clasificarse a un torneo continental, al vencerlos en el marcador global por 5-1. Número 7. Islas Feroe. Apodo: Vikingos. Aunque han mejorado un poco desde que empezaron a exportar algunos jugadores a la Superliga danesa, lo cierto es que los feroeses permanecen como una selección bastante amateur, que sigue sin poder clasificarse a un torneo relevante a nivel internacional. Aunque algo que vale la pena destacar de este equipo ocurrió en el 2015, cuando derrotaron a la selección helénica en condición de visitante, en el marco de las eliminatorias para la Eurocopa de 2016. Y no conformes con eso, volvieron a vencer al mismo rival el 13 de junio de 2015, esta vez como local en Tórshavn, para gestar su mayor hazaña en su historia futbolera, ya que este par de partidos han resonado mucho en los medios feroeses, siendo catalogada como uno de los triunfos más importantes del deporte feroés. Número 6. Moldavia. Apodo: Selección. Algunos de sus mejores resultados ocurrieron en los años 90, durante las eliminatorias para la Eurocopa de Inglaterra de 1996, con una victoria sobre Georgia en Tbilisi, y con un apretadísimo triunfo ante el conjunto de Gales por 3-2, en la ciudad capitalina de Chisinau.
Aunque ya en 2007, Moldavia obtuvo el que es el resultado más trascendental de su historia, goleando a un equipo del calibre de Hungría por 3-0, en las clasificatorias para la Eurocopa de 2008. Pero, a pesar de que algunas veces pueden sacar algunos otros resultados decentes ante los equipos fuertes de Europa, aún no han podido consolidarse y mejorar sustancialmente, ya que los pocos jugadores con algo de calidad prefieren jugar para Rumanía, por la diferencia de nivel existente entre ambos. Número 5. Andorra. Apodo: Tricolores. Es a partir de este puesto, que nos vemos inmersos de lleno en el campo de los microestados del viejo continente. Siendo pues que el caso de Andorra es bastante particular, porque a pesar de que jugó su primer partido en 1982, la selección nacional del Principado de Andorra no fue reconocida por la FIFA y la UEFA hasta el año de 1996, cuando empezaron a exhibir aquellos síntomas de un seleccionado comodín, porque los andorranos suelen quedarse relegados en las clasificatorias para el Mundial y la Eurocopa, ocupando los últimos puestos y registrando un saldo muy negativo en la diferencia de goles en el proceso. No obstante, este equipo ha tenido algunos episodios brillantes, como sus triunfos ante Albania y Bielorrusia, y su resonante victoria de local por 1-0 ante los húngaros, en un encuentro válido para las clasificatorias para el Mundial 2018. En donde también podría destacarse el punto que obtuvieron ante Islas Feroe, gracias a un empate sin anotaciones. Número 4. Malta. Apodo: Caballeros Rojos. La selección maltesa ha ganado 5 partidos oficiales en toda su historia. Comenzando entonces por las 2 primeras victorias en casa por 2-0 y por 2-1, contra Grecia e Islandia respectivamente, en una serie de partidos clasificatorios para la Eurocopa. La tercera victoria, es recordada especialmente por ser la primera fuera de casa, consiguiendo un triunfo ante Estonia por 1-0 durante la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Sin embargo, ya en la década siguiente consiguen la cuarta victoria al derrotar a Hungría por 2-1 en octubre del 2006, durante la clasificación para la Eurocopa de 2008. Siendo este partido el más trascendental para la historia futbolera de Malta, porque pudo romper una racha de 24 años sin ganar en un partido de Eurocopa y 13 años sin ganar un partido oficial. Y finalmente, la quinta victoria fue en junio del año 2013, cuando visitaron a Armenia en un partido de clasificación para el Mundial 2014, ganando por 1-0. Número 3. Liechtenstein. Apodo: Príncipes. En la fase eliminatoria de la Eurocopa 2004, el Principado inició con un prometedor empate a 1 ante Macedonia, y a pesar de no sumar ningún otro punto en toda la clasificatoria, las actuaciones ante países como Inglaterra, donde cayeron por un exiguo 2-0, certificaban la mejoría del fútbol de Liechtenstein. Y es que esta progresión quedó ratificada en las eliminatorias para el Mundial de 2006. Más allá de que el 9 de octubre de 2004, Liechtenstein consiguió un resultado histórico en Vaduz al empatar a 2 goles ante Portugal, que en aquel entonces era el subcampeón de Europa. Por otro lado, luego vendrían 2 victorias ante el Gran Ducado de Luxemburgo, obteniendo su primer triunfo en condición de visitante, y un empate sin goles contra el onceno de Eslovaquia. Lo cual es algo que merece ser mencionado, porque gracias a esto, Liechtenstein dejó de ser el seleccionado del sótano en un grupo clasificatorio. Siendo pues que no han podido rehacer una campaña igual. Número 2. Gibraltar. Apodo: Los Menudos. Honestamente estoy en contra de la sola inclusión de esta selección en la FIFA y en la UEFA, sin importar que sea una de las selecciones más antiguas del mundo, habiéndose fundado en 1895. Pero bueno, centrándonos de lleno en lo futbolístico, podríamos remitirnos al año de 2016 para empezar a hablar de Gibraltar como un miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Así pues, el combinado gibraltareño jugó su primer partido internacional oficial contra Polonia en un partido para la Eurocopa de 2016. Finalizando el cotejo con una derrota para los locales de 7-0. Aunque en su corto tiempo en la FIFA, pudieron sacar un triunfo bastante sorprendente al vencer a Armenia en condición de visitante, para luego vencer a Liechtenstein por 2-1, esta vez de local. Número 1. San Marino. Apodo: La Serenísima.
San Marino es un microestado, y es el que menos población tiene de todos los que hacen parte de la UEFA, con tan solo 33.200 habitantes. Por ello, la federación cuenta con pocos futbolistas a los que pueda recurrir y muchos de los jugadores tienen una doble profesión, por no mencionar el hecho de que su campeonato de fútbol está formado por clubes muy amateur, y los jugadores que están en otras ligas proceden de las divisiones inferiores italianas. Por lo que todos estos factores son los causantes de que San Marino sea la peor selección de Europa, ya que solo han ganado una sola vez en toda su historia. Aconteciendo esta victoria el 28 de abril de 2004 en un partido amistoso contra Liechtenstein que ganaron por 1-0, en lo que ha sido el único asis para San Marino. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Pero antes de concluir con esto, me gustaría expresar que yo no tengo absolutamente nada en contra de los países que salieron en esta lista, y que este conteo fue confeccionado en base al historial de estos equipos en conjunto con su actualidad, con una pizca de mi propia opinión. Si te ha gustado este video puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, porque próximamente voy a estar haciendo más videos con una dinámica bastante similar, pero con los continentes de África y Asia. No olvides habilitar las notificaciones de YouTube para estar al pendiente de todo lo que hago en este canal, y compartir este video en las redes sociales que sean de tus preferencias. Hasta la próxima.